Alumnos, buenas tardes, ¿cómo están? Alumnos de quinto, vamos a comenzar a realizar el trabajo número 3. El trabajo número 3 es con un tema nuevo, que es el tema del presente continuo. En los otros años hemos visto presente simple, ahora vamos a empezar a trabajar con presente continuo. ¿Cuándo utilizamos el tema del tiempo de verbo presente continuo? Es muy fácil, es uno de los más fáciles de hecho. Es cuando nosotros queremos expresar algo que estamos haciendo en este momento. En castellano, presente continuo lo utilizamos con el ando y el yendo. Por ejemplo, yo estoy escribiendo, yo estoy leyendo, yo estoy trabajando, ¿sí? Eso es presente continuo. Y en inglés, ¿sí? Se utiliza igual que el castellano, sino que vamos a cambiar ese ando, yendo, el castellano que le agregamos al final en el verbo o a la acción, por las tres letritas ing o ing. ¿Sí? Entonces, para resumir, presente continuo es el tiempo de verbo que utilizamos cuando queremos expresar o decir algo que está sucediendo en este preciso momento. Ok, vamos a repasar un poquito el verbo to be. ¿Por qué? Porque en inglés el presente continuo implica que tengamos que utilizar el verbo to be. Cuando estamos hablando de una oración en presente continuo lleva dos verbos. El verbo principal, al que le vamos a agregar ing. Acuérdense que ing reemplaza al ando yendo del castellano, ¿sí? Y además, antes de ese verbo principal al que le vamos a agregar ing, vamos a tener que agregar el verbo to be. ¿Sí? Tenemos dos formas del verbo to be, el afirmativo y el negativo. Este es el afirmativo, ¿sí? Perdonen cómo escribo, pero es medio complicado. Y este es el negativo, ¿sí? Bien. Cuando yo tengo el pronombre personal I, cuando yo voy a hablar de mí y de algo que estoy haciendo ahora, el verbo to be es am. O lo puedo abreviar apóstrofe M, ¿sí? Pero cuando lo quiero hacer negativo, quiero decir es am not. I am quiere decir yo estoy y I am not quiere decir yo no estoy. ¿Sí? Ahora, con you, que es el segundo pronombre, cuando hablamos de tú, cuando vamos a hablar de otra persona, cuando hablamos con la persona que tenemos al frente, tú, vos, el verbo to be es are, o lo podemos abreviar apóstrofe re. ¿Ok? Pero cuando es negativo, ¿sí? Es aren't, ¿ok? Quiere decir you are o you aren't. Vos sos o vos no sos, ¿sí? Ahora, cuando tenemos las terceras personas, ¿sí? He, she o it, él, ella o eso, ¿sí? El verbo to be en afirmativo es is para estas tres personas. O lo puedo abreviar con apóstrofe S. ¿Ok? Ahora, cuando yo lo quiero hacer negativo, ¿sí? Es isn't. ¿Sí? Isn't. Ok. Y para el resto de las personas, para we, que quiere decir, acuérdense, nosotros. Y para they, que quiere decir ellos, el afirmativo es are y el negativo es aren't. ¿Sí? Esto es importante que se recuerden, ya lo hemos visto, ustedes ya lo han visto conmigo la mitad del año pasado y con la profe Falabel antes. Es importante porque, repito, en las oraciones de presente continuo es importante acordarse de esto porque esto es parte de la oración. El verbo to be va en la oración. Ahora lo vamos a ver un poquito en la práctica, ¿sí? Ok, vamos a la regla. Ahora vamos a ver las dos reglas. Primero la afirmativa, ¿sí? Y después la negativa. Lo que es question y short answer no lo vamos a ver todavía, ¿sí? Lo vamos a ver en otra clase. Vamos a aplicar la regla. Yo ya les expliqué muchas veces cuando veíamos presente simple que el inglés, por suerte, para hacer oraciones afirmativas y negativas tiene una regla. Nos aprendemos la regla y no nos vamos a equivocar. La regla dice, ¿sí? Que todas las oraciones
todas, recuerden que estamos en afirmativo, ¿no? Van a comenzar con el sujeto. Ven que todas las oraciones comienzan con el sujeto, ¿sí? Bien, todas comenzaron con el sujeto. Después, la misma regla dice que lo que sigue, ¿sí? En la oración afirmativa va a ser el verbo to be. Acá tenemos am, acá tenemos apóstrofe s, acá tenemos is, ¿ven? Y acá tenemos are. ¿Sí? Y lo último que va a ir, ¿sí? En la oración afirmativa es el verbo principal, ¿sí? Acá tenemos el verbo principal, study, y le vamos a agregar al final, ¿sí? 3 letritas, ing, ¿sí? ing, ¿sí? G. Eso es lo que le vamos a agregar al verbo principal. Como ven, la primera dice I am studying, ¿sí? La segunda, vamos con esta. Oración afirmativa arranca con el sujeto, you, ¿sí? Y acá me falta algo, me falta el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? ¿Sí? Que va con you. Como vimos en la diapositiva anterior, el verbo es are. ¿Sí? Are. ¿Sí? Y después el verbo principal, study, con el agregado de ing. Así continúa la regla, ¿sí? Entonces recuerden, es muy fácil. Primero va el sujeto, ¿sí? Una vez que pusieron el sujeto, se tienen que acordar qué verbo to be va con ese sujeto. Entonces lo segundo que van a poner es el verbo to be. Y por último van a agregar el verbo o la acción principal y le van a agregar al final ing, eng. ¿Sí? Ahora vamos con las negativas. ¿Sí? Vamos con las oraciones negativas. Recuerden que yo les mostré, ¿sí? Cómo era el verbo to be en afirmativo y cómo era el verbo to be en negativo. ¿Sí? Cuando hablamos de oraciones afirmativas quiere decir de algo que estamos haciendo ahora, y cuando hablamos de oraciones negativas decimos de algo que no estamos haciendo ahora, ¿verdad? Y vamos a seguir la regla. La regla dice que todas las oraciones en negativas, igual que las afirmativas, pero todas las oraciones van a arrancar con los sujetos. Como ven, toda la oración arranca primero con el sujeto. I, you, he, she, it, they y we. Lo segundo que sabemos que va es el verbo to be. Pero como es negativa, tenemos que poner el verbo to be de la forma negativa. Fíjense, I'm not, aren't, ¿sí? Isn't, aren't. Y por último, lo último es el verbo, ¿sí? Aquí tenemos el verbo read, que es leer, y le agregaron ¿qué? ing, ¿sí? ¿Se entiende? Ok. Ahora vamos a pasar a las actividades. Tenemos dos actividades en este trabajo, ¿sí? La primera es, tenemos estos dibujos, ¿sí? Como lo ven, cada fotito, cada imagen tiene dos cuadritos. Un cuadrito tiene una letra y al lado está vacío, ¿sí? Ustedes tienen que ver esta imagen, ¿sí? Ahora vamos. Y acá tenemos todas las acciones, lo que están haciendo. Miren la fotito y vemos que el señor está comprando, los dos, el señor y la señora comprando un CD. Entonces vamos a buscar una oración que diga comprando un CD. Buying CD. Entonces acá al lado, ¿sí? Le vamos a poner el número. Y es el número 8. ¿Sí? 8. Lo mismo tienen que hacer con esto. Ahora muy bien. Vamos a pasar a la actividad que sigue. Una vez que terminaron esto. La actividad que sigue es armar oraciones. Con esto mismo. Tienen que armar 8 oraciones. Las 4 primeras oraciones van a ser afirmativas. Y de la oración 5 a la 8, ¿sí? Van a ser oraciones negativas. Bien. La primera dice buying a t-shirt. Comprando una remera. ¿Se fijaron cuál de todas esta es la que está comprando una remera? Es esta. Obviamente acá le van a tener que poner 1, ¿sí?
Entonces yo voy a hacer la primera oración. Les dije que de la oración 1 a la oración 4 van a ser oraciones afirmativas. Entonces, ¿cuántas personas están comprando la remera? Una sola. Mel. ¿Sí? Mel. ¿Qué pronombre es si es una mujer? Estoy hablando de ella. Ella en inglés es she. Entonces vamos a comenzar la oración como dice la regla. La oración dice que una oración afirmativa primero va a ir el sujeto. She. Ok. Después me dice que lo segundo que tengo que escribir en la oración afirmativa es el verbo to be. ¿Sí? Y el verbo to be para she, de la forma afirmativa, es is. She is. ¿Ok? Y ahora tengo que copiar lo que está haciendo. ¿Sí? Buying a t-shirt. Porque la última parte de la oración, el verbo conjugado, ya lo tienen. Ok. Ahora vamos a practicar con una negativa, de la 5 a la 8. ¿Sí? Ya tenemos la 8, que es esta figurita. Ok. Que es esta figurita que está acá. Bien, ¿cuántas personas están comprando el CD? 2. Josh and Hannah. ¿Sí? Cuando estamos hablando de dos personas, ¿sí? ¿Qué pronombre utilizamos en inglés para hablar de dos personas? ¿Sí? Vamos a utilizar they, ellos. ¿Sí? Entonces vamos a poner they. Piensen que es lo mismo en castellano. A ver, Josh and Hannah, dos personas. ¿Cómo yo lo cambio, cambio los dos nombres por un pronombre en castellano? Si yo voy a hablar de yo y Ana o de mi papá y mi mamá, voy a decir, mi papá y mamá son lindos. Ellos viven conmigo. ¿Ven que reemplazos por ellos? Ese ellos en inglés es they. La regla decíamos que después del pronombre, ¿sí? Teníamos que agregar el verbo to be. Pero esta es una oración negativa, entonces tenemos que agregar el verbo to be de forma negativa. Y para they, el verbo to be en negativo es aren't. Aren't. They aren't. Y después lo que voy a hacer es copiar la oración tal cual está. ¿Sí? They aren't buying a CD. Ok, esto es todo el ejercicio que tienen que hacer. Cualquier duda me consultan el día que tenemos clase, que son los martes, de 4 a 6, en ese mismo horario, ustedes me mandan todas las dudas que tengan. ¿Sí? Una vez que vean este video, me mandan todas las dudas y de 4 a 6 les respondemos. ¿Sí? Nos estamos viendo.